La primera pregunta es, en el módulo de micronutrientes menciona que es recomendable la suplementación en dosis normales. Sin embargo, frente a una deficiencia, ¿tendría alguna efectividad aplicar una megadosis o no tiene ningún beneficio? Ok, el concepto megadosis tiene algunos conceptos. Y el primero sería definir qué es megadosis. Regálenme un segundo porque voy a buscar los artículos. Y listo. Ahora vamos a tratar de explicar el concepto megadosis utilizando evidencia. Ok. Veamos qué es lo que sabemos. Que los requerimientos de vitamina o ácido ascórbico de vitamina C para un adulto son 90 miligramos, hombre, y para una mujer son 75, siendo característica semejante para las mujeres. Ahora, megadosis es dar una dosis muy por arriba de las recomendaciones. Entonces, vean este concepto. Si los requerimientos de ácido ascórbico son 90 miligramos, la dosis máxima tolerable, no porque sea la necesaria, podrían ser 2000 miligramos. Nuestro paciente, en estas tablas que les puse en las lecciones, el estudio lo que nos decía era que el adulto mayor, hombre, o el adulto entre 19 y 50 años, los requerimientos oscilaban entre 64 y 153, 62 a 153 en mujeres, y los adultos mayores arriba de 50, de 59 a 142 y de 60 a 160. Entonces, estos son los requerimientos, por un lado, las recomendaciones de la RDA, por el otro lado, la dosis máxima tolerable y lo que las pacientes ingieren. Entonces, los estudios, por ejemplo, el de vitamina C, la evidencia habla que hasta 200 miligramos de ácido ascórbico para tener un efecto acortando los tiempos de desarrollo de la enfermedad. Ahora, si ustedes me hablan de una megadosis como para paciente oncológico de hasta 20 gramos endovenoso, eso no tiene razón de ser. Por dos razones. Ya vimos que la dosis máxima, efectos sin presentar efectos secundarios, serían los 2 miligramos, los 2 gramos, pero lo que me sucede en la práctica es que la albúmina es el responsable de transportar los micronutrientes, la mayoría de micronutrientes. Entonces, cuando yo doy una megadosis de ácido ascórbico endovenoso, que esas son las que usualmente utilizan algunas personas de medicina biológica para el cáncer, pensando que es un potente antioxidante, que el equilibrio redox lo voy a hacer a favor del paciente. El problema es que la vitamina C, subo vitamina C y elimino cobre. Entonces, el problema de las megadosis, sin importar qué micronutriente estemos utilizando, es que a pesar de que en teoría voy a tener un beneficio como un potente antioxidante, estoy descompensando la absorción o transporte de otros. Entonces, las megadosis no tienen razón de ser
excepcionan algunos estudios que hablan de ácido ascórbico. La evidencia habla de 200 miligramos. De zinc hay estudios que hablan de 50 miligramos, pero no irnos tan alto. ¿Alguna otra pregunta, Marcela? La siguiente pregunta es, doctor, en la evaluación del estado nutricional de un paciente hospitalizado cuya evaluación inicial muestra un score menor de 3, si se encuentra encamado, ¿cómo debería realizarse su evaluación semanal? Si nosotros tenemos un paciente hospitalizado, nos vamos a ubicar en esta gráfica. Prácticamente, si es ambulatorio, es el MOS. Está validado por los europeos. Y si lo tengo hospitalizado en un hospital general, pues ocuparé el NR 2002, que es el instrumento de tamizaje. Ahora, el MOS, aunque este es para ambulatorio y no para encamados, tiene algunas características bien importantes. Es que me orienta. Si yo hubiera utilizado el MOS, que utilizo el índice de masa corporal, la pérdida de peso, la presencia de una enfermedad aguda, y sumo los puntos, que me va a proyectar para riesgo. El 0 me va a decir, si estoy hospitalizado, con 0 puntos, repetir el MOS semanalmente. Si está en un asilo para adultos mayores, pues podrá ser mensual, con valor 0. Y si está en la comunidad, pues será anualmente. Ahora, con un punto, veamos si el riesgo medio me modifica. Si está hospitalizado, viene a ser semanal. Si está en un asilo, pues viene a ser mensual. Y si fuera de alto riesgo, prácticamente es igual. Ahora, recuérdense que el tamizaje está hecho para hacerlo de manera rápida. Sea el MOS, o sea el R 2002, me va a orientar que si yo tengo un paciente en riesgo, tendré que hacer la evaluación global subjetiva completa. Entonces, sea MOS o NR 2002, sencillamente es identificar el que está el paciente en riesgo. Y bajo condiciones ideales, quien debería de hacer el instrumento de tamizaje es el médico que ingresa a un paciente, para que el equipo de soporte nutricional tenga la referencia el día siguiente y haga una evaluación global subjetiva completa. Los instrumentos de tamizaje son muy buenos, pero son tamizaje y su única función es identificar al paciente que está en riesgo. Y lo ideal es que lo haga o el médico agregado que ingresó al paciente o el médico internista o el interno o el externo si quisiéramos, pero ese instrumento sencillamente nos sirve al equipo de soporte para tener una referencia y hacer una evaluación global subjetiva completa al día siguiente, porque claro, este ya no es un instrumento de tamizaje, sino que es un instrumento de evaluación completa, donde evaluamos cambio de peso, cambio de ingesta dietética, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional, gravedad de la enfermedad, examen físico.
Y tal vez lo más importante es la parte del examen físico, que no estamos acostumbrados a hacer, que nos da miedo descubrir al paciente, pero realmente el examen físico vuelve a ser la parte más importante de la evaluación. O sea, yo sé que en este momento por COVID, pues estamos los equipos de soporte tratando de disminuir el riesgo de contacto, pero vean lo importante de tocar o evaluar un paciente. En el examen físico tenemos que investigar la presencia o no de pérdida de grasa subcutánea, sea tríceps o tórax. Nosotros al solo ver un paciente, la parrilla costal, ver clavícula, ver pómulos, podemos determinar si hay o no pérdida de tejido celular subcutáneo, pérdida de masa muscular, evaluamos cuádriceps y deltoides, edema malleolar, edema sacroascitis. Eso es muy, muy importante que nosotros evaluemos a los pacientes, porque ese es el proceso. El instrumento de tamizaje está hecho para evaluar, identificar en qué está en riesgo, y luego el equipo de soporte hará una evaluación global subjetiva completa. La siguiente pregunta. ¿Es adecuado indicar suplementación a un paciente con enfermedades autoinmunes? Cuando o sea, autoinmune está un poco amplio. Me refiero a VIH, me refiero a una colagenopatía. Voy a presentar primero un paciente con una deficiencia autoinmune, como podría ser el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. Estos pacientes tienen déficit de micronutrientes. Podríamos suplementarlos con vitamina C, ácido fólico y zinc. Y estaríamos en lo correcto. Con el único problema que la vitamina C podría, si lo hacemos de una manera crónica, generar diarrea. Y usualmente los 500 miligramos de ácido ascórbico en este tipo de pacientes les puede causar diarrea, y empezaríamos a nosotros a pensar si hay una resistencia a los retrovirales, cómo está el CD4 o la carga viral. Entonces, con la vitamina C en el paciente con VIH tendríamos que tener cuidado, pero lo que es zinc, ácido fólico y ácido ascórbico se podría dar. Ahora, con las colagenopatías hay que tener un poquito de cuidado, porque algunas colagenopatías como el lupus nos pueden causar una nefropatía lúpica, y tendríamos que estar viendo si el paciente bota proteínas, cómo está la función renal, para evaluar si podemos o no suplementar con vitaminas. Pero mi recomendación sería, si estamos hablando de colagenopatías, asegurarnos antes de iniciar la suplementación, saber cómo está la función renal, si tengo que hacer una depuración. Acuérdense que estos pacientes van a utilizar esteroides algunos, otros inmunosupresores que nos pueden generar elevación de triglicéridos. El paciente con colagenopatía tenemos que hacer una evaluación realmente completa antes de suplementar. La siguiente pregunta. En la desnutrición marasmo, ¿sería bueno indicar un suplemento estándar al 17% más un módulo calórico al 8% para completar el 25%? ¿Estaría bien o cuál sería su recomendación? Tendríamos que primero ubicarnos en la edad del paciente para determinar los requerimientos proteicos y calóricos. Está en lo correcto. Busco. En principio,
Lo que nos sucede, esta es una clasificación sencilla. Actualmente tendríamos que agregar presencia o no de un proceso inflamatorio si utilizáramos otro tipo de clasificación. Ahora, Doctor, ¿podría compartirnos su pantalla, por favor? Claro que sí, momento, por Gracias. favor. Vamos a... Ups, ¿qué pasó? Ok, esta es una clasificación sencilla de desnutrición, donde el marasmo va más por la presencia o la deficiencia de calorías que por la deficiencia proteica. Y aquí es donde tenemos que explorar la presencia o no de edemas. Claro, pueden ser edemas causados renales o por causa renal o hepática, pero usualmente el marasmo va más por una deficiencia calórica que por una deficiencia de proteínas. El kwashiorkor, que es el que usualmente se presenta con la retención de líquido, vendría por la deficiencia proteica y tendríamos que concentrarnos en proteínas. O la mixta. Ahora, realmente si vamos a manejar el manejo nutricional de la desnutrición infantil, pues tendríamos que proveer proteínas y calorías. Los requerimientos proteicos podrían llegar hasta 1.5 kilocalorías por kilogramo de peso y los requerimientos proteicos para un niño, dependiendo de la edad y la evaluación, pueden llegar hasta 40 a 55 kilocalorías por kilogramo de peso y tendríamos que manejar ambas teniendo en cuenta y siendo extremadamente cuidadosos en el reinicio de las calorías, principalmente por carbohidratos, porque puedo tener un síndrome de realimentación si inicio la alimentación demasiado rápido. La siguiente pregunta es, en caso de la vitamina D para el uso de pacientes con COVID en el mercado, solo hay de 70,000 UI. ¿Estará correcto indicar este siendo el único existente en farmacias, aunque los textos dicen que no debemos sobrepasar las 50,000? La verdad que la dosis es muy grande. COVID es nuevo absolutamente para todos, entonces muchas veces es bien difícil el utilizar conceptos que tenemos de osteoporosis y pasarlos a COVID. Lo ideal es medir niveles de hormona paratiroidea y si existe realmente un déficit, se podrían dar 10,000 unidades 2 veces a la semana por 3 semanas y luego quedarnos con una dosis de mantenimiento de 1,000. Ese tal vez es de los esquemas más sencillos y más seguros. Irme a 10,000 unidades 2 veces por semana por 3 semanas para hacer pues 60,000 y luego quedarnos con 1,000 unidades diarias. Ese es el esquema de los esquemas más seguros para suplementar por COVID. La siguiente pregunta es, ¿existen estudios de universidades francesas que utilizan hasta 20 gramos de ácido ascórbico para pacientes oncológicos? ¿Esta sería una megadosis? Sí, exactamente, es una megadosis. Realmente la medicina biológica utiliza ese esquema, por lo menos en El Salvador. El paciente oncológico que busca una alternativa a la medicina occidental utiliza los 20 gramos, es una megadosis. El problema real de esa megadosis es que saturé la albúmina, que es mi transportador, y todos los demás micronutrientes que también son importantes no los puedo transportar. Entonces, de nada me sirve que sature con
ácido ascórbico cuando tengo déficit de los demás. Y ese es el problema, porque bajo el concepto teórico es un potente antioxidante, la dosis va a permitir un cambio del pH y voy a tener en teoría una mejor recuperación de las células. Pero al saturar uno, descompenso todos los demás y ese es el problema. Los estudios son bonitos bajo el concepto teórico de lo que hace un potente antioxidante, pero no tome en cuenta que evita el transporte de todos los demás. En su opinión y experiencia, ¿cuál es la mejor fórmula para calcular el gasto energético en reposo sin sobreestimar o subestimar? Uy, buena pregunta. El problema es que como o sea, se utiliza la fórmula más el factor de encamamiento y el factor de estrés. Entonces, esta es la pregunta prácticamente. El gasto energético, pues tenemos la fórmula que todos conocemos, pero lastimosamente hay que multiplicarla por el factor de actividad física y el factor de estrés. Y usualmente esto me va a dar contracalorimetría indirecta de 150 a 200 kilocalorías extra. Si utilizamos sabemos que vamos a andar con unas 150 calorías por arriba de lo necesario contra una calorimetría indirecta, que sería la manera ideal. Lastimosamente es más de estudio que en la práctica lo podamos usar. Puede restar las 150 kilocalorías y llegar a un nivel más cercano a la realidad, porque el problema es que usted tiene razón. Si multiplicamos por un paciente encamado, y si lo multiplicamos por 1.2, si se va a someter a una cirugía mayor, o a 1.2 si está una infección, o hasta 1.7 por sepsis, nos vamos increíblemente arriba. Y uno habría que seguir la fórmula y restarle 150, 200 kilocalorías para llegar a una realidad mejor. Pero lo que me pasa, y lo vamos a revisar en el bloque quirúrgico, es que yo debo de calcular los requerimientos proteicos desde el inicio, siempre y cuando no haya una falla hepática o una falla renal que me lo impida. Pero debo de llegar por lo menos a un 80% de los requerimientos calóricos para que esta proteína haga su función, que sería reparar tejido. Entonces, muchas veces no es necesario llegar al 100% de los requerimientos calóricos, sino que por lo menos a un 80%. Y se ha visto que si logramos llegar al 80% de los requerimientos calóricos con el 100% de las proteínas, vamos a tener la recuperación idónea. Bajo el concepto teórico, nosotros tendríamos que estar llegando entre el tercero y quinto día de inicio de la terapia nutricional, alcanzando los requerimientos calóricos de ser posible, pero tratar de alcanzar los requerimientos proteicos desde el día 1. Y aquí es donde aparece la posibilidad de utilizar suplementos proteicos para tratar de llegar al 100% de los requerimientos proteicos. Voy a dar un ejemplo. Pensemos nosotros que tenemos un paciente con sonda o una fórmula polimérica de 1 caloría por cc, y dependiendo cada hospital y cada protocolo, pensemos que lo tenemos por bomba por 16 horas a 50 ml hora, y si eso no mal recuerdo son 800 ml diarios, que son 800 calorías. Ahora, el problema es que si yo empiezo si empezaría con 25 días 1, solo son 400 calorías, pero
asumiendo que un paciente necesita 1800, 2100, pero al solo tener 400 calorías y alrededor de 24 gramos de proteína, nos quedamos cortos. Los 24, dependiendo de la fórmula que utilicemos, una fórmula polimérica estándar me va a andar dando 12 gramos de proteínas por la toma de 8 onzas. Entonces tendríamos, si le damos 400 ml, andaríamos por los 24 gramos de proteína. Nos quedamos cortos con calorías y mucho más cortos con proteínas. Entonces, ante esa eventualidad, dependiendo del protocolo y del tipo de pacientes que estemos manejando, podríamos estar dando una onza de una proteína líquida que me dé 15, 20 gramos de proteína y darle 3 tomas y aumentar de mis 24 gramos, 15, 30, 45. Entonces ya estaría 45, 50, 70 gramos de proteína. Entonces aquí es donde uno puede, sin correr, empiezo con mis 400 calorías porque no quiero tener un hilio, porque no quiero que se me distienda, porque no quiero una neumonía aspirativa, o porque es un paciente COVID que tiene una resistencia a la insulina, puede estar hiperglicémico y vaya despacito. Y si empiezo a 25 ml hora por 16 horas y al día siguiente me paso a 50 y paso a 800 y al tercer día llego a 1200, entonces lo que tenemos que hacer, si fijamos nuestros requerimientos proteicos en 100 gramos de proteína, lo que uno hace, ok, si empecé con 25 y tengo 24 gramos y luego tengo 48, pues lo que voy haciendo es calculando los requerimientos proteicos que me hacen falta. Resulta que a medida yo vaya subiendo la polimérica, no voy a necesitar tantos gramos de proteína como módulo, y de 3 me quedo con 2 módulos, con 2 tomas de 1 onza por 15 gramos. Entonces yo ya llevo a 30. Entonces, lo más importante en un paciente hospitalizado siempre va a ser proveer los requerimientos de proteína. Si empiezo despacio, pues no importa. Al tercer o quinto día voy a llegar a los 100% de las calorías y podría en ese momento disminuir la suplementación proteica si estoy dando un módulo de proteína líquida donde lo pase por sonda. Entonces, ahí es donde voy jugando. Sé claramente los requerimientos proteicos, pero los proteicos los puedo llegar al 100% día 1 e ir controlando la resistencia a la insulina y la hiperglicemia, llevando un proceso lento en el aporte calórico. ¿Cuántos miligramos de tiamina por vía endovenosa sería lo recomendado suplementar a un paciente con desnutrición severa y por cuántos días? ¿Hay algún criterio para su contraindicación? Uy, buena pregunta. Usualmente vamos a ubicarnos y les voy a dar 2 panoramas diferentes. Para los que ya tenemos algunos años de estar en la medicina, el ejemplo más frecuente es el paciente alcohólico post-crápula que tiene un mes de estar tomando y que nos lo llevaron al hospital, que hasta convulsionó. Ese es un paciente que estuvimos acostumbrados a ver cuando éramos jóvenes. Pero puedo cambiarles el ejemplo y poner una paciente totalmente cierta. Vamos a tratar de darle la información. Si me acuerdo, paciente de 70, 72 años que en El Salvador la primera semana de agosto es vacación. Entonces es una semana de vacación. Entonces esta es una señora que ingresa lunes con un abdomen agudo que terminó siendo un divertículo
perforado, entonces llegó, realmente lo habían hasta ingresado, lo manejaron como colitis, la mandaron a su casa y regresó el día peor, ya perforada, con un abdomen séptico, la abren, termina con una ileostomía y porque fue un caos quirúrgico, termina con ileostomía y 2 ostomías. 72 años. Ahora, llego yo el lunes de la siguiente semana, o sea que esta pobre mujer tenía una semana de estar con suerito mixto y nada de alimentación porque lo que la operaban y la reoperaban y lavaban abdomen, no le habían dado absolutamente nada. Ahora tenemos las dos situaciones. Un abdomen quirúrgico, nada por boca por una semana por diferentes razones, o el alcohólico que nadie sabe cuántos días tiene de estar tomando. Ahora, lo que sucede es que cuando yo doy carbohidratos, necesito tiamina para metabolizarla y necesito fósforo para metabolizar destroza. Entonces, el problema es que si nosotros nos emocionamos queriendo nutrir a este paciente quirúrgico o a este alcohólico y lo que hacemos es ponerle un suerito mixto al alcohólico o me quiero lucir con una parenteral y calculo al 100% de los requerimientos, el paciente me va a convulsionar y voy a tener un flujo de líquido al espacio intersticial y voy a tener deficiencia de electrolitos. Entonces, la pregunta era, ¿puedo o no y qué dosis puedo utilizar de ácido ascórbico, de tiamina? Pues los requerimientos pueden andar de 100 a 200 miligramos endovenoso por una semana. Que no le dé miedo utilizarlo por ese tiempo. Pero a la pregunta concreta, puedo ir de 100 a 200 miligramos endovenosos por una semana y no va a haber ningún problema. Ahora, más que qué dosis de tiamina y por cuántos días, es cuánto carbohidrato le di yo, porque el síndrome de realimentación fue culpa mía. Sí tengo que dar tiamina, definitivamente, pero si yo, porque calculé calorías, di mucho destroza, la convulsión fue culpa mía. Entonces el síndrome de realimentación es bien importante. Lo vamos a revisar lo quirúrgico el próximo bloque, pero ¿qué es lo que sucede? Y esta señora es totalmente real. Si yo calculo 1,800 a 2,100 calorías, y si la señora pesa 60 kilos y le tengo que dar 1.5 gramos de proteína, pues le tocan 60 kilos, son 100 gramos de proteína, un poquito más, un poquito menos. Ahora voy a dar 1.5 gramos de proteína por kilo y no tengo, puedo ir al 100% de los requerimientos proteicos. Ahora, recordémonos que en parenteral, si esa fuera la situación, yo tengo una velocidad máxima de oxidación de destroza y lípidos por el hígado. Los lípidos puedo llegar a 1.5 gramos por kilogramo de peso día 1 sin ningún problema, pero la destroza es la que tiene que ir extremadamente bajo. Hay un artículo de la Sociedad de Aspen y la Sociedad de Cuidados Intensivos Americana que recomienda entre 150 y 200 gramos de destroza para empezar y paulatinamente llegar a los requerimientos calóricos de carbohidratos. Entonces, si yo al inicio de la alimentación, sea esta abdomen quirúrgico o mi paciente alcohólico, que lo que hay que ponerle pues sí un poquito de un suero mixto, pero con tiamina, porque si no les va a convulsionar,
La pregunta concreta es de 100 a 200 por 7 días. Otra pregunta. ¿Tiene experiencia en el cálculo de requerimiento energético utilizando dióxido de carbono del ventilador? ¿Podría hablar al respecto? ¿Qué tal si se los dejo para el bloque quirúrgico? Porque sí se ocupa la calorimetría indirecta para evaluar esta parte y se puede compensar si yo no tengo realmente una calorimetría indirecta, pero les voy a preparar un caso quirúrgico para que podamos disfrutar esa parte que es bien interesante, cómo con los gases podemos ver qué necesito más o qué necesito menos para la alimentación. El uso de la vitamina D y calcio en pacientes con artritis reumatoidea se haría suplementación profiláctica o solo en caso de déficit, teniendo el riesgo de osteoporosis por la enfermedad misma y la medicación. Ok. Vamos a hacer una diferencia entre una artritis reumatoidea y una artrosis, por diferentes razones, que haya sido algún atleta y se lastimó una articulación y ha generado un proceso inflamatorio, pero de origen diferente. Usualmente los pacientes con artritis reumatoidea o cualquier proceso de colagenopatía están inflamados y pueden afectar riñón. Entonces la suplementación tendría que ser con prudencia. Pero estos pacientes con artritis reumatoidea lo que usualmente son anémicos como parte del mismo cuadro inflamatorio. Entonces van a tener un poquito de deficiencia de hierro usualmente. Ahora, ni uno ni el otro tienen una suplementación causa-efecto de calcio y vitamina D. Ahora, si yo quiero suplementar porque es un adulto mayor y tiene osteoporosis o osteopenia, la suplementación sería calcio, vitamina D y magnesio, que serían tal vez la combinación perfecta. El magnesio me va a ayudar un poquito con la absorción del calcio. La vitamina D es indispensable para los procesos de formación ósea. Entonces podríamos dar calcio y vitamina D, manejar los 800 miligramos de calcio y los 20 microgramos de vitamina D o 1000 unidades internacionales si los manejamos, pero tal vez ahí la salvedad más importante es si por X y razón yo debo de aumentar calcio y mi tableta va calcio, vitamina D, yo no debo de aumentar vitamina D. Entonces esa parte es bien importante. Voy a dar un ejemplo un poquito diferente. Pensemos en un cáncer de tiroides. Hago una tiroides, quito el tiroides completamente, pero nosotros sabemos que las glándulas paratiroides, que son las responsables del metabolismo del calcio, están dentro de la glándula tiroides. Entonces, se desaparecieron las paratiroides y la reabsorción de calcio se va a ver alterada porque no tengo la hormona paratiroidea. Y estos pacientes pueden llegar a tener tetania por problemas de calcio. Entonces, es bien fácil que a estos pacientes les tengamos que suplementar 6, 8, 10, 12 tabletas de calcio, pero no de vitamina D. Entonces, eso es bien importante. El endocrinólogo usualmente no va a cometer ese error, pero algunas veces farmacia por vender va a ofrecerle en este paciente que solo necesita calcio
un suplemento de calcio y vitamina D. Puedo tomarme una cucharada o un comprimido de calcio y vitamina D, pero la dosis de vitamina D jamás va a ser megadosis, como hablábamos temprano. Puedo tomarme mis 20, 25 microgramos de vitamina D, pero una sola dosis, aunque me tome 8 o 10 tabletas de calcio. Piden su opinión sobre las dietas cetogénicas y el ayuno intermitente. Ok. Esto es un poco más control de peso y tiene otra manera de aproximación. Cerebro, corazón y glóbulos rojos funcionan de preferencia con dextrosa, con carbohidratos, no con proteínas. Si la pregunta es, voy a utilizar una dieta ketogénica para perder peso, es extremadamente eficiente. Sin embargo, sostenerla en el tiempo puede causar algún daño a la mitocondria y generar alguna lesión al corazón o riñones si manejo la dieta ketogénica. Ahora, en lo personal no soy amigo de la dieta ketogénica, sin embargo, es extremadamente eficiente en estos síndromes convulsivos que o sea, que no los podemos controlar bajo ningún esquema terapéutico. Créanme que da gusto cuando el neurólogo no ha podido controlar, a pesar de que usó absolutamente todo lo que tiene a su alcance para controlar un síndrome epiléptico, el cómo disminuye el número de convulsiones con una dieta ketogénica. Es muy, muy interesante. Yo no veo niños, no tengo experiencia en niños, pero he tenido un par de adultos que los neurólogos me han solicitado que lo hagamos y el número de convulsiones diarias disminuye de una manera asombrosa. Lastimosamente, es una dieta muy cara que no se puede sostener indefinidamente, pero eficacia increíble. Ahora, en el concepto de dieta y ayuno intermitente, digamos que el concepto es, yo tengo sustratos de grasas, proteínas y carbohidratos, entonces al tener un ayuno intermitente logro estimular de diferentes maneras los 3 macronutrientes y entonces hago más eficiente el metabolismo. Pero la pregunta realmente es, ¿puedo usar una ketogénica indefinidamente? ¿Puedo usar una intermitente indefinidamente? ¿O tengo que enseñarle a mi paciente obeso a modificar hábitos? Yo algunas veces, no es correcto, pero voy a pensar en la novia que quiere perder peso un mes antes de una boda. La ketogénica la va a hacer perder 30 libras. Sabemos que va a pasar al día siguiente de la boda, que va a aumentar la ingesta de carbohidratos y los carbohidratos van vía glicógeno y va a darse una ganada de peso horrible, pero es agua. O sea, por supuesto, después vuelven a comer, pero por eso es que la keto falla, porque como hemos hecho una restricción de carbohidratos significativamente, si nosotros recordamos, comemos, los carbohidratos pues van al hígado y van a formar glicógeno para hígado, para funciones vitales y van a almacenar glicógeno en el músculo para funciones vitales. Si ustedes van a una keto, lo primero que van a perder es este glicógeno almacenado. Pero ¿qué sucede cuando esta novia se tomó 3, 4 copas de champán y se comió el postre y comió?
la retención de líquido al formar glicógeno al día siguiente pueden ser de 3, 5 libras, 1 o 2 kilos, y ese prácticamente no es ni grasa, es pura agua almacenada, porque para almacenar glicógeno tengo que almacenar agua. Entonces, ese es el problema de las dietas. Son eficientes para perder peso, imposible sostenerlas indefinidamente, y cuando se alejan de ese esquema, el rebote se va a dar. O sea, se va a dar, y al principio, los primeros días es agua retenida al inicio de los carbohidratos, porque sencillamente lo que hicieron fue reponer glicógeno, hígado y músculo. ¿Nos podría poner un ejemplo de cómo calcular las calorías de una persona por medio del gasto energético total que usted brindó a través de la fórmula de Harris-Benedict? ¿Cómo no? Lo que sucede es esto. Vean qué sucede. Pensemos en esta anciana de 72 años del divertículo perforado. Tenemos el 66.51, que es una constante, más el 9.6 por kilogramo de peso. No recuerdo el peso exacto, pero pensemos que son 50 kilos, más el 1.85 por la talla, y era 1.54 porque sí estaba tallada por los anestesiólogos, menos 4.68 por 72. Déjenme hacer el cálculo. Y ya van a ver qué es lo que sucede. Cuando hacemos la fórmula y multiplicamos por los factores de estrés, es que se dispara. Más 480 más 284, 336. Entonces, aquí es cuando se nos da, por el factor de actividad física, que se nos eleva absolutamente todo. 4.68, 4.68 por la edad de 72. Por 72. $66.5, 480, 480 más 284. Con 1.546 calorías. Entonces, ahí es donde se nos complica el problema. Entonces, ahí es donde usualmente lo que hacemos es manejar
30 kilocalorías por 55, fíjense que me salían 1546. Y si yo multiplico 30 por las 55 kilos, salíamos 30 por 55, 1650. Entonces, usualmente uno maneja, teniendo el índice de masa corporal, las 30 kilocalorías, que es mucho más fácil de utilizar la fórmula, pero dependiendo de lo que querramos y necesitamos. Pero como les digo, es más importante los requerimientos proteicos que los requerimientos, llegar al 100% de los requerimientos calóricos. ¿Se recomiendan dietas hiperproteicas en pacientes quemados? Bueno, la verdad es que no sé, no es que es una dieta hiperproteica, sino que necesitamos llegar a los requerimientos proteicos en función de la pérdida. Entonces, un quemado anda por 2 gramos de proteínas o hasta 2.5 kilocalorías, sí, de 2 a 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Entonces, sí necesitamos en un quemado llegar a cubrir los requerimientos proteicos. Entonces, por lo menos 2 gramos de proteínas son los que necesita un paciente quemado. Independientemente del tipo de patología, recomienda siempre utilizar los porcentajes de macronutrientes recomendados por la OMS. No, tenemos que tener cuidado con las fallas hepáticas y con los fallos renales. Con estos pacientes realmente hay que ser extremadamente cuidadoso, porque nos van a dar problemas. Entonces, realmente mucho cuidado con micro, mucho cuidado con las vitaminas si yo llego a tener un paciente con falla hepática y falla renal. Usualmente no los vamos a utilizar si es un paciente crítico. ¿Cuáles son las vitaminas esenciales para pacientes con ISR? Bueno, muy buena pregunta. Insuficiencia renal crónica. Lo que nos sucede con los renales es que si yo estoy en una etapa 5 donde estoy dializando a un paciente, voy a perder las vitaminas hidrosolubles. Se habla que hasta un 40% de las vitaminas hidrosolubles se llegan a perder en los pacientes con diálisis. Entonces tendríamos que estar suplementando vitaminas del complejo B, vitamina C, principalmente si estuviésemos en un paciente renal etapa 5, o sea, quitemos etapa 5, un paciente que esté en diálisis, sea diálisis peritoneal o sea hemodiálisis o una terapia sustitutiva continua. Tal vez en las continuas son las que menos pérdida tienen, pero prácticamente estaríamos pensando en realmente evaluar vitaminas C y vitaminas del complejo B. En las renales, bajo esa situación de un paciente en diálisis. Ahora, veamos la contraparte. Lo que nos sucede es que si estuviésemos en un paciente con una prediálisis, es decir, en donde tenemos problemas de potasio prácticamente, estaríamos en problemas al restringir. Sabemos que hay muchas frutas, algunas tienen más y otras menos tienen potasio, algunas frutas las podríamos dejar o no, y eso pues lo vamos a platicar el tercer módulo, donde vamos a ver enfermedades crónicas. Pero al suprimir frutas en función de eliminar potasio, vamos a tener deficiencia de ácido ascórbico. Entonces ahí es donde podríamos evaluar la suplementación de ácido ascórbico, porque es bien importante a ese nivel para suplementar.
Estoy tratando de pensar si tengo este artículo a la mano y sé dónde lo tengo para los micro. En la charla en la lección de renal agudo y crónico, vamos a revisar precisamente esa pregunta de los micro. Mi respuesta es diálisis. Ojo con las vitaminas hidrosolubles, porque sí las vamos a llegar a perder hasta en un 40% durante la diálisis. Y si estamos en prediálisis, ojo con vitamina C, porque viene a ser un grupo importante. Y aunque nos estamos saliendo, me salgo del contexto, como me estuvieron hablando de la dieta keto o de la intermitente, nos queda una que también está de moda, que son las pacientes veganos. Y B12 van a tener déficit marcado. Las pacientes veganas van a tener, o hombres o mujeres, van a tener deficiencia de vitamina B12, y los natural killers son indispensables para el adecuado funcionamiento igual de ácido fólico. Si nosotros recordamos un poco a lo que rutinariamente se suplementan los pacientes renales, se les suplementa también con ácido fólico, y es indispensable para un buen sistema inmunológico. Los natural killers, tanto la B12 y el ácido fólico, necesitan, los natural killers necesitan ambas vitaminas para un adecuado funcionamiento. Si en el metabolismo del cerebro durante el ayuno, el metabolismo de los carbohidratos es completamente dependiente de la disponibilidad de glucosa en sangre, ¿cómo es posible si el paciente está en ayuno? Acuérdense que la gluconeogénesis va a formar glucosa vía grasa y vía músculo. Ese es el principal mecanismo de acción del hígado. El hígado va a degradar grasa y absolutamente todo. Va a degradar grasa y proteínas para producir glucosa en el hígado vía gluconeogénesis. O sea, el proceso es este. Ante el ayuno, yo tengo grasa, y el hígado va a degradar la grasa como primera vía alterna, pero el glicógeno precisamente se almacena en el hígado. Yo como tengo carbohidratos y el exceso, yo no puedo almacenar glucosa como glucosa, pero puedo almacenar glicógeno en el hígado y en el músculo. El glicógeno del músculo sirve para el músculo, pero el glicógeno del hígado pues va a ser utilizado para funciones vitales. Entonces, en un ayuno normal, llamémoslo de alguna manera, de que no me levanté a las 8 de la mañana, sino que a las 12 de la mañana, del mediodía, pues el hígado va a seguir trabajando, y lo que va a hacer es degradar un poco de glicógeno, un poco de glucosa, un poco de tejido graso, de lípidos, para el hígado mantener nuestros niveles de glucosa en sangre. Claro, cuando venimos a una dieta keto, el hígado, o sea, vimos que el hígado usualmente es capaz de oxidar hasta un 10%, en condiciones normales, un 10% de la proteína ingerida para producir energía. El 90% restante sirve para almacenar construcción de tejido. Entonces, este 10% que sirve para oxidar y tener energía, ante el estrés metabólico, todo cambia. No utilizo grasa, pero utilizo proteína, y el hígado de igual manera va a producir glucosa en sangre para funcionar los órganos vitales.
podría emplear el término de ayuno intermitente, ayuno tardío, mecanismo de lucha o huida. Además, también consultan por qué en cálculo de gas de GET en paciente hospitalizado no se le suma el efecto termogenético de los alimentos y qué parámetro o exámenes bioquímicos que midan el grado de inflamación se debe relacionar con la albúmina. Ok, vamos. Creo que esas preguntas podemos pasar un buen tiempo. Ahora, la albúmina per se no es un marcador aislado de desnutrición. La albúmina bajo solo sirve como pronóstico de complicaciones quirúrgicas. Ahora, lo que sucede que el paciente inflamado altera todos estos valores. Entonces, si yo quisiera ver si un paciente está inflamado, voy a utilizar la PCR. Y empezamos con el COVID. Vemos que la prueba de PCR para COVID, pero la proteína C reactiva es la tradicional que me marca grado de inflamación. Entonces, si nosotros queremos determinar si un paciente o no se encuentra inflamado, vamos a manejar la PCR. Ahora vean qué es lo que sucede. La albúmina, como tal, tiene una vida media de 21 días. Y la prealbúmina tiene una vida media de 3 días. Entonces, la PCR me altera todo, me inflama. La PCR es el marcador de inflamación. Entonces, si yo quiero manejar de alguna manera, de mejor manera, sería la prealbúmina la que yo voy a utilizar, no la albúmina. Ahora, la transferrina es otro de los que estamos tratando de ver, pero la transferrina nos orienta, pero no es de gran valor. Entonces, si queremos prealbúmina, 23 días, albúmina de 20 a 21 días y utilizaríamos la PCR como un marcador. ¿Y cuáles fueron las otras, Marcela? Eran varias, pero a leerme de nuevo la... Solicitan ampliar el término de ayuno intermitente, Okay, ayuno okay, tardío. ok. Lo que sucede con el ayuno tardío es... Vamos en este. Las proteínas en general y el músculo prácticamente tiene una función de locomoción. Entonces, cuando hablan de... Ups, ¿dónde estamos? Buscando la frase exactamente de... Por aquí estamos en el concepto de... lucha y huida. Digamos que estas son las funciones básicas del ser humano, la locomoción. Entonces, a eso se debe el factor de lucha y huida. Para esa es su función primordial, no como una fuente de energía. Entonces, lo que me sucede aquí es que bajo las condiciones normales de ayuno, voy a utilizar mi reserva grasa utilizando ácidos grasos libres. Llego al hígado y voy a utilizar
vía gluconeogénesis formar glucosa. Ahora, yo puedo vía proteína utilizar aminoácidos y generar glucosa. Esa es la gluconeogénesis. Entonces, en condiciones normales, pensemos que ahorita son las 7 de la noche o 9 de la noche en algunos de los países donde ustedes están y no han cenado. Entonces tienen un ayuno prolongado, no hemos cenado. Entonces en este momento estamos utilizando la grasa como fuente de energía. Es una gluconeogénesis controlada, un ayuno prolongado, si lo quisiéramos ver, ¿qué es lo que está pasando? Nuestro gasto en reposo disminuye, los depósitos de grasa es la primera opción como fuente de energía y mi objetivo primordial es preservar la masa magra. Entonces, esto es lo que se considera el metabolismo durante el ayuno. Ahora, ¿qué es lo que me sucede entre el ayuno iatrogénico o el ayuno prolongado? Es el paciente que va a ser sometido a una cirugía a las 7 de la mañana y entonces, si es de la vieja escuela y no siguen el esquema ERA, pues le dieron algunos líquidos claros a las 6 de la tarde y nada por boca hasta que la operen. 12 horas de ayuno. Pero pensemos que el quirófano, por X y razón, fue un abdomen séptico la cirugía previa y cerraron el quirófano porque tienen que desinfectarlo, fumigarlo y tener no sé cuántas horas del quirófano cerrado y el paciente va a ser operado a las 12 del día con un poco de suerte. Pues ese ya es un ayuno prolongado, pero al tener prácticamente 16, 18, 20, 24 horas de ayuno, ya todo se descompensó y ese ayuno prolongado va a hacer que empiece poco a poco a utilizar proteína como fuente de energía. Pero la situación real aquí es cuánto tiempo puedo mantener este ayuno sin que me cause daño. Y si la reserva proteica de la anciana que van a pasar a sala va a ser suficiente para soportarlo, porque ya no voy a utilizar ácidos grasos como fuente de energía, sino que estrictamente la proteína. Y ahí es donde se nos complican con el estrés hipermetabólico, que si nosotros no iniciamos o nos preocupamos porque este ayuno no se dé, vamos a comernos la poca reserva proteica que tenga y si fuese un paciente quirúrgico, pues lo que estamos asegurándonos es una dehiscencia de la anastomosis al segundo o tercer día de posquirúrgico. Entonces, por eso es que no debemos de manejar este concepto. Ahora, el ayuno intermitente viene bajo el concepto teórico de estimular diferentes vías metabólicas para metabolizar grasa, músculo y carbohidratos y perder peso. Pero este es una, digamos, podríamos, realmente en el curso de nutrición clínica no está obesidad como una charla, sin embargo la podríamos introducir al final, pero el ayuno intermitente lo que busca es utilizar grasa y proteínas como mecanismo alterno para producir energía y perder peso. Claro, no es sostenible en el tiempo y posteriormente viene el rebote, pero como método para perder peso sí funciona. ¿Por qué en el cálculo de gasto energético total en pacientes hospitalizados no se le suma el efecto termogénico de los alimentos? ¿Cómo no? Se podrían agregar y se podrían ingresar hasta 500 kilocalorías, pero lo que sucede es que cada vez iríamos con un aporte calórico mayor y si nos tendríamos que revisar calorimetría y gases, pero a más carbohidratos, más CO2 y menos oxigenación. Entonces lo que no queremos es
hiperalimentar a un paciente para tener una resistencia a la insulina y una hiperglicemia. Entonces, esa es la razón por la cual no se suman, pero podrían sumarse las 500 calorías, pero todavía terminaríamos con muchas más calorías de las necesarias. Es cierto que la ingesta de carbohidratos es adictiva, sobre todo en los obesos. ¿Y por qué ocurre? Ok, lo que me sucede es que yo no llamaría la palabra adicción, sino que el obeso es un paciente con un hiperinsulinismo. Entonces, a más carbohidratos, más insulina produzco y el resultado final tiende a ser una hipoglicemia. Entonces, la ansiedad por comer más carbohidratos viene a ser el resultado de la necesidad de mantener niveles de glicemia adecuados. Entonces, por eso es que se vuelve adictiva. Esa es una razón metabólica. Ahora, las endorfinas producen placer. Entonces, por eso es que el alcohólico toma y por eso es que el fumador fuma, porque le genera placer vía liberación de endorfinas. Entonces, se ha visto que los carbohidratos también estimulan la secreción de endorfinas. Entonces, el paciente obeso siente un placer bajo el concepto de la ingesta de carbohidratos vía esa otra vía que es la secreción de endorfinas. Y por eso es que se vuelve adictiva la ingesta de carbohidratos. Entonces, uno lo que intenta hacer con el paciente obeso no es quitar carbohidratos, sino que buscar un carbohidrato de bajo índice glicémico que nos permita tener el sabor dulce si lo quisiéramos, pero sin la producción de tanta insulina. Entonces uno lo maneja con alimentos de bajo índice glicémico. Prácticamente yo en lo personal no veo mucho paciente obeso, pero cuando lo veo utilizo más índice glicémico de los alimentos ricos en carbohidratos para generarle el placer que desea sin la liberación excesiva de insulina. Nos comenta un médico. Antes de la pandemia asistí a una charla sobre vitamina D, nos presentaron unas estadísticas de varias partes del mundo y en conclusión, del 70 al 80% de la población tienen niveles bajos. Creo cuidarme, comer bien, asolearme, hago deporte y al sacarme mis titulaciones apenas se llegó al 50% del valor ideal. ¿A qué se debe esto? Acuérdense que ahí hay entra la hormona paratiroidea y la reabsorción de calcio vía riñón y la absorción de calcio vía intestino. Desconozco si hay alguna patología, pero usualmente en los problemas de mala absorción, llamémosle Crohn, llamémosle enfermedad celíaca, una colitis ulcerativa inespecífica, todo este grupo de pacientes tiene deficiencia de absorción. Entonces podría ir por ese lado y ser usted de las personas que necesitaría definitivamente la suplementación con vitamina D. Hay personas que definitivamente necesitarán la absorción de la suplementación de vitamina D, porque si ya está tratando de comer mejor, hace ejercicio y se asolea, mi recomendación es que inicie su suplementación con vitamina D. Ok. En pacientes con alteración global del desarrollo y epilepsia, ¿cuáles son la suplementación vitamínica elementales? Muy buena pregunta. Los pacientes neurológicos
si estoy hablando de un epiléptico donde prácticamente me fui a una dieta ketogénica para disminuir al máximo el aporte de carbohidratos y ahí se van frutas y prácticamente se van muchos de los vegetales, tendríamos deficiencia absolutamente de todas. Entonces, probablemente, hablo probablemente porque nunca he leído una patología neurológica que hable directamente de micronutrientes, tendríamos que dar los requerimientos normales del 100%. El que tiene algunas características importantes y es el cuarto módulo es al Alzheimer. Creo yo, si no mal recuerdo, que uno de los webinars es Alzheimer. Pero lo que sucede con esta patología neurológica muy propia es que necesitamos B12 y ácido fólico porque funciona exactamente como las patologías cardiovasculares, que hay un proceso inflamatorio que bloquea hasta cierto punto la sinapsis de las neuronas. Entonces, en este tipo de pacientes tendríamos que, específicamente hablando de Alzheimer, vitamina B12 y ácido fólico. Okay. Sería la única patología neurológica en este momento que pensaría que podríamos necesitar. En general, todas las vitaminas del complejo B, pero de las patologías neurológicas que estoy en este momento pensando es B12 y ácido fólico en los pacientes con Alzheimer. Serían las que tendría. El Alzheimer tiene varias fases y donde se ha visto que tienen muy buen resultado y hasta funciones terapéuticas es en las primeras 2 fases del Alzheimer. El Alzheimer uno lo puede llevar como que son el deterioro cognitivo, como que tengo una persona de bachillerato, de 9º grado, de 6º grado, de kindergarten, y entonces en las primeras fases del Alzheimer es donde se puede utilizar terapéuticamente B12 y ácido fólico. Según su experiencia, doctor, ¿cuál sería una dosis óptima de vitamina D en un paciente con déficit de 18 nanogramos, con hormona paratiroidea y niveles de calcio normales, con antecedentes de uso de corticosteroides, dosis altas por 6 meses hace un par de años y al momento del tratamiento para prolactinoma? Es que, cabal, eso es lo que sucede. Hay alteraciones previas que nos alteran la reabsorción y la absorción. Podríamos ir, y aquí es donde empezamos el cruce de esquemas terapéuticos, porque nos podríamos ir con 10,000 unidades 2 veces a la semana por 3 semanas y luego quedarnos con las 1,000 unidades permanentemente para llegar a los niveles adecuados. Realmente ese esquema de las 10,000 2 veces por 3 semanas nos permiten llegar a niveles terapéuticos normales y luego quedarnos con la dosis de mantenimiento de 1,000 unidades. ¿Qué se recomienda en el caso del efecto rebote cuando ya se tiene la retención de líquidos en los primeros días? ¿Cómo expulsar del cuerpo estos líquidos? Es que no se pueden expulsar porque el glicógeno es para formar glicógeno necesito almacenar agua. Es parte de la estructura, es parte de la molécula. Si yo voy a formar glicógeno, voy a introducir agua en esa molécula y se va a dar. Tengo un poco de experiencia y tal vez el próximo año sería interesante discutir nutrición del deporte. Soy miembro del Comité Olímpico de El Salvador y donde hice el posgrado en la Universidad de Alabama, o se sabe de nutrición del deporte o no se estudia ahí. Tuve la oportunidad de participar
con el equipo femenino de gimnasia olímpica de la Universidad de Alabama y ese año fue campeón universitario. Y es increíble cómo un atleta de 100 libras se entrena 4 horas diarias de lunes a sábado, porque pueden, por ahí son 20 o 24 horas, pero está regulado el número de horas. Creo que son, ya no me acuerdo si son 20 o 24 horas semanales de entreno. Pero entrenaban 4 horas diarias de lunes a viernes. Son 20 o 24. La NCAA regula el número de horas de entrenamiento y creo que son 20. Pero esta atleta de 100 libras hay que nutrirla para entrenar 4 horas diarias. Y bueno, ellas tienen, aparte de un servicio de nutrición 24 horas al día, tienen un endocrinólogo y tienen un ginecólogo a la par. O sea, el alto rendimiento, una medalla olímpica es el resultado de un trabajo en equipo. Pero lo que sucede que en ellas, que realmente tuve experiencia, una salida son 2 libras de agua. Más bien no es que sean agua, sino que es glicógeno que lo recuperan después del entrenamiento. Entonces, no hay manera de sacar esa agua. O sea, no voy a tomar un diurético para sacar agua. Sencillamente formé glicógeno y recuperé glicógeno. Entonces, lo que uno busca, y vienen situaciones, porque si estoy hablando de alto rendimiento, tengo que recuperar a esta persona porque mañana va a volver a entrenar 4 horas. Y tenemos que tener este cuidado de fluctuación de peso porque viene a hacer agua. Pero si es en obesidad, yo lo que buscaría es, primero, normar y explicarle a esta persona que quiere perder peso, ok, su número máximo o mínimo, o debe quedarse con 4 porciones de carbohidratos día, y explicarle índice glicémico para que la formación no sea tan brusca y la secreción de insulina no sea tan brusca. Entonces, si nosotros manejamos, dependiendo de la zona geográfica donde estemos, sea manzanas o peras si estamos en el sur, o sea mandarina o naranja si estamos en Centroamérica, las 4 frutas son de muy bajo índice glicémico. Andamos en 30 o 35 las 4, y si manejamos leche o yogur, andan también en un índice glicémico de 30. Entonces, podríamos de alguna manera eliminar pastas y harinas y quedarnos con carbohidratos de muy, muy bajo índice glicémico, para proveer los 4 carbohidratos, las 4 porciones de bajo índice glicémico. Cuidado un poco con, no es la palabra, no es poco, cuidado mucho con las pacientes celíacas, porque tienden a buscar, por supuesto, harinas de bajo, libres de gluten, pero usualmente, si no recuerdo mal, los panes de harina libre de gluten, la mayoría anda con un índice glicémico de 90 y es bien alto. Entonces, una paciente celíaca queriendo perder peso, pero buscando una harina libre de gluten, les va a dar un rebote interesante porque es bien alto su índice glicémico. Les puedo compartir luego el libro de índice glicémico de los alimentos. Para poder hacer el cálculo de gasto energético total y no tener el peso real del paciente, ¿se puede utilizar otro tipo de fórmulas y cuáles serían? Hay unas fórmulas reales que miden la distancia de la rodilla al talón, y hay unas fórmulas matemáticas que sí existen. Sí existen las fórmulas para calcular la talla sin medirlas. Son bastante se acercan bastante a la realidad. Para suplementar proteínas, ¿qué tan efectivo es usar un
caseinato de calcio o en su experiencia recomienda un módulo proteico de otro origen para mejores resultados en pacientes hospitalizados? Ok, buena pregunta. Y casi que la respuesta les digo que viene en la clase de lunes. Pero tratemos de contestar. Tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. Y tenemos proteínas de alto valor biológico. Y todavía hay otra clasificación que es la clasificación es comparar la biodisponibilidad de una proteína contra la proteína estándar. Y nos van a dar valores. El caseinato de calcio prácticamente es la proteína con un valor de 1, que sería la relación perfecta. Si yo busco por biodisponibilidad, por perfil de aminoácidos, que es lo que uno busca. La proteína vegetal, soya, anda por 0.8 contra la relación de 1, si quisiera compararla. Entonces, la primera respuesta es la proteína animal va a tener mejor perfil que la proteína de origen vegetal. Ahora tenemos proteínas como el hidrolizado de colágeno, que tiene la carencia de un aminoácido que se llama triptofano. Entonces, si yo voy a buscar una proteína líquida, que la mayoría son hidrolizados de colágeno, tenemos que tener la seguridad absoluta que viene fortificada con triptófano, porque realmente el hidrolizado de colágeno le hace falta y es un aminoácido esencial. Entonces, si uno busca el módulo porque fue más fácil su administración o fue más fácil su dilución, buscaría yo el hidrolizado de colágeno que venga fortificado con triptófano. Okay. Una vez yo haya suplementado con el aminoácido que le hace falta, tengo una proteína líquida que se absorbe más rápido que el caseinato de calcio. Entonces, si yo sé que la albúmina va a tardar 21 días en elevarse, que es lo que el hígado tarda en producir albúmina, yo a corto tiempo si utilizo el hidrolizado de colágeno contra un módulo de caseinato de calcio. Ahora, en lo personal, institucionalmente, tenemos solo caseinato de calcio. Pero, ¿qué es lo que me sucede? Que ando por 5 gramos de proteína por una medida de 10 gramos, una scoop de 10. Entonces, lo que me sucede es que para alcanzar 15 o 20 gramos de proteínas, yo necesito diluir 3 o 4 scoops, dependiendo de la marca que tengamos, en una taza de agua o en la cantidad de agua que querramos pasar. Entonces, el problema del caseinato de calcio es que si todos nosotros estamos pensando que vamos a tener 100 ml de agua, en 100 ml de agua no disuelvo una medida de caseinato de calcio, porque va a quedar una especie de, dependiendo del país donde estemos, voy a usar una palabra bien autóctona de El Salvador, que sería horchata. Es una bebida de semillas y queda una masa que cuesta disolverla.
Entonces, en la horchata queda ese pozol al fondo, como que es pozol de café. Entonces, a más proteína en polvo, llamémosle caseinato de calcio, necesite para suplementar, más difícil se vuelve disolverlo en agua. Pensemos que necesitamos 100 gramos de proteína y si yo tengo la necesidad de dar 100 gramos de proteína y estoy alimentando por sonda a alguien con 50, pensemos en una polimérica estándar donde yo dé 50 ml hora por 16 horas, estaría dando 800 calorías, 800 ml de volumen, 800 calorías. Y si llegara yo a tener 75 ml horas, son 1200, si no me falla la matemática. Pero ya 75 es un volumen interesante por sonda, pero solo he llegado a las 1200 calorías. Pero necesito 100 gramos de proteína y una polimérica estándar que me da 12 gramos de proteína, voy a tener, si llegáramos 12 por 5, 5 por 2, 10, llegaría a 60 gramos de proteína, 72 gramos, dependiendo de la marca que esté utilizando. Si utilizo una polimérica estándar que me da 12 gramos de proteína, estaría dando 60 gramos de proteína y me faltan 40. Si yo a la fórmula polimérica estándar le diluyo proteínas de caseinato de calcio en polvo, tiende a hacerse muy grumoso. Si mi sonda que le coloqué al paciente es de 16 French, pues no voy a tener ningún problema, pero si yo tengo una sonda muy delgada como 10 o 12, me va a pasar sonando de alarma constantemente porque me quedó muy grumosa la fórmula. Y si quiero dar los 15 gramos al diluirle, va a ser bien difícil diluir 3, 4 medidas dependiendo de la marca que tengamos, diluirla. Entonces me es mucho más fácil utilizar un módulo líquido de una proteína que se absorbe rápido. Entonces yo puedo manejar mi onza, que son 30 ml, en una jeringa, y enfermería nos va mal el resto de la vida porque les facilitamos que no se trabe la sonda, que no me pare la sonda para pasar el caseinato de calcio en media taza de agua y que quede muy grueso, contra una 30 ml en una jeringa. Es lo más práctico. Yo pensaría que es la manera más práctica porque sencillamente pasé los 30 ml 10 segundos por la sonda y ahí terminé. Ojo, y es muy importante, si ustedes están, no sé si hay algunas enfermeras conectadas, definitivamente ha de estar la señorita Figueroa, que es la enfermera que pasa conmigo. Estas proteínas líquidas no se disuelven con las fórmulas enterales y tienden a precipitarse. Entonces usted va a parar un instante la alimentación y va a pasar la jeringa por sonda. No pretenda por comodidad, porque ya nos pasó en un turno, la enfermera que pasa conmigo realmente es muy cuidadosa y antes de que yo llegue ella ya vio todo lo que tenemos que ver, y lo que nos pasó fue de que alguien por pereza pasó la onza de proteína a la polimérica dentro de la bolsa y se precipitó. Entonces ustedes no pueden por cuestiones de tiempo pasar la jeringa, la onza a la fórmula que está pasando. Tiene que parar un instante, desconectarla y pasarla directamente a la sonda nasogástrica y luego volver a conectar, pero no se puede disolver en la fórmula enteral que está pasando.
Una pregunta más, porque yo creo que algunos van a caer en ayuno prolongado a estas horas de la noche. Una última pregunta, doctor. ¿Cuáles son las dosis recomendadas de vitamina C, D y zinc como medida preventiva? Ok. Vitamina C, la evidencia habla de 200 miligramos de vitamina C. El zinc, no hay una dosis más alta. Los requerimientos son 15 miligramos y esa sería la dosis a suplementar. Ahora, vienen preguntas interesantes. En El Salvador, la tableta más frecuente que tenemos es de 50 miligramos. Y lo que ha sucedido con los 50 es que les da diarrea. Y los requerimientos son 15. Entonces, lo que estamos haciendo, por lo menos sus servidores, decirle, tómense la media tableta, que son 25, un día sí, un día no, porque el zinc, lo que ha sucedido es que ante la pandemia, pues todos queremos tener el sistema inmunológico de la mejor manera y los 50 miligramos les ha causado diarrea. Entonces, o buscan la vitamina con la dosis terapéutica, que son 15, o si van a comprar la de 50, pues partan y quédense con 25. Y de vitamina D, pues la dosis es 1000. Entonces, y no es porque dé más vitamina D voy a estar mejor. O sea, la dosis estaríamos hablando de 1000 unidades de vitamina D, 15 miligramos de ácido ascórbico y 200 miligramos de vitamina C. Busquen la vitamina que provea esto, porque la única evidencia para COVID válida a la fecha es vitamina C, zinc y vitamina D. Todas las demás pueden ser alternativas, pero las que hay estudios de efectos son estas tres. Entonces busquen la vitamina que sea adecuada, y si fuesen ya adultos mayores, busquen una vitamina líquida que sea más fácil y tolerada por los pacientes, porque el pobre adulto mayor ya está tomando un montón de tabletas porque es hipertenso, porque es diabético, porque el colesterol, que los triglicéridos, que el dolor. Tienen una polifarmacia de 10, 12 tabletas. Entonces, no les metamos 3 tabletas más, sino que más fácil una vitamina líquida que logre suplementar lo que necesitan. Así que un gusto a todos ustedes. Yo creo que antes de que me vaya a convulsionar alguno por una hipoglicemia prolongada, ha sido un gusto estar con ustedes. El examen está fácil, así que no se preocupen, está de lo más fácil. Les aseguro que en 10 minutos lo han terminado. No es lo que tenemos que saber y lo que aplicamos, y les aseguro que el segundo módulo lo van a disfrutar, que es el módulo quirúrgico, y es extremadamente aplicable a nuestra realidad.